Don Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis, ¿cómo está? Bueno, ante todo, permítame darle las gracias por atendernos en esta mañana de domingo, que supongo yo que es su día de descanso, pero bueno, aquí está usted para hablar con nosotros. Siempre es un placer atenderles. Al contrario, agradecido de que nos den voz y de tener la posibilidad de explicarnos en un espacio de libertad. Muchísimas gracias, don Santiago. Mañana presentan ustedes la moción de censura, ¿no es así? Así es. Mañana registraremos la moción en el Parlamento y se iniciará los trámites que darán lugar al debate de la moción. Esperemos que en el espacio de tiempo más breve posible. Y bueno, ya sabe usted que ha habido mucha polémica en torno a la moción, en cuanto a la selección del candidato, en cuanto a los objetivos de la moción. ¿Por qué presenta Vox la moción de censura? ¿Por qué se ha elegido a Ramón Tamames? ¿Y qué espera usted que sea ese debate de la moción de censura? Presentamos la moción de censura por el mismo motivo que presentamos la anterior, porque creemos que vivimos un momento histórico, desgraciadamente lo digo desde una perspectiva negativa, porque padecemos el peor gobierno de España en muchísimas décadas. Probablemente uno de los peores gobiernos de nuestra historia, dicho esto con pocos matices, porque es difícil encontrar un momento histórico en el que el gobierno de España, además de arruinarnos, se eche en brazos de comunistas, de separatistas golpistas y se dedique a excarcelar corruptos, sediciosos, violadores, pederastas y por supuesto a legislar sobre cosas que deben preocupar a una mayoría de los españoles, pero que acaban provocando muchísimos perjuicios y que desde luego están alejadas de las preocupaciones de la mayoría. Creemos que padecemos el peor gobierno y que por lo tanto no ha habido gobiernos durante la democracia que merezcan la moción de censura como este. Además, hicimos un diagnóstico en la anterior moción de censura que creemos que se ha ido cumpliendo y por eso pedimos al resto de los grupos que calibrasen o valorasen la posibilidad de presentar una moción de censura y nosotros dijimos que en caso de que no lo hiciesen, nosotros cumpliríamos con nuestra obligación. Y eso es lo que hemos hecho. Don Santiago, ¿por qué Ramón Tamames? Bueno, la verdad es que desde el principio dijimos que queríamos una persona con experiencia, una persona que fuese independiente, y queremos que Ramón Tamames cumple a la perfección con esos requisitos, porque ahora hay algunos que dicen, bueno, Ramón Tamames no va a defender las propuestas de Vox, y tratan de ridiculizar la moción con esa idea, pero lo cierto es que nosotros desde el principio dijimos que lo que queríamos era una persona independiente para que otros grupos pudiesen apoyarla y para que el mayor número de diputados pudiese respaldar una moción de censura que no pretende defender el programa político de Vox, sino denunciar la deriva de este gobierno liberticida, antinacional e ilegítimo, que no es poco. Y ante eso creíamos que era necesario buscar un candidato de esa naturaleza y creemos que Ramón Tamames responde perfectamente a esa idea inicial de la moción y del candidato que buscábamos. Entiendo que a la hora de buscar un candidato independiente, pues bueno, se podía haber ido en muchas direcciones, se podía haber buscado un candidato independiente de perfil ideológico, pues más a la derecha, más a la izquierda, más medio pensionista, pero se ha elegido a alguien que viene del Partido Comunista antiguamente, posteriormente estuvo con Suárez en el CDS, pero viene de la izquierda que durante la transición existía, una izquierda que por cierto ya no existe. Supongo yo que eso estará hecho a conciencia. Bueno, una izquierda que no existe en la política, en los parlamentos, pero no tengo duda de que es una izquierda que existe en la sociedad española. Lo digo porque a nosotros una de las cosas que nos preocupa es que haya españoles que no tengan representación. Cuando Vox se funda en el año 2014 y decidimos llamarle Vox, voz en latín, a nuestro proyecto político, era porque creíamos que millones de españoles no tenían voz. Hoy pensamos que eso ocurre también en la izquierda, porque precisamente si hay alguien que ha sido estafado durante estos 4 años, han sido los electores socialistas, que votaron a un señor que prometió por activa y por pasiva, en frases ridículas y hoy indignantes, que no iba a pactar con comunistas, separatistas y herederos del terrorismo, y al día siguiente hizo todo lo contrario. Es decir, es evidente que hay millones de españoles que hoy no tienen representación
y creemos que una figura como la de Ramón Tamames puede ser apoyada por una fuerza política como nosotros y también puede ser apoyada y respetada por personas que no se identifiquen ideológicamente con Vox y que se sitúen en la izquierda o en otras posiciones ideológicas. Don Santiago, los números para la moción no dan. Hasta el momento en democracia se han presentado 5 mociones de censura. En 4 de ellas los números no daban y por tanto no salieron adelante. Solo en una salió adelante la moción de censura, que fue precisamente la que hizo Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Esta será la 6ª moción que se presenta contra un presidente de gobierno. Lo que se busca, entiendo, es el mayor desgaste posible de ese gobierno y el lanzar un mensaje al electorado aprovechando el altavoz que da una moción de censura. Si tuviera usted que elegir de los mensajes que se van a lanzar al electorado ese día, ¿cuál es el mensaje que resaltaría? Bueno, no tengo ninguna duda. La necesidad de devolver la voz a los españoles en unas elecciones generales inmediatas que podrían adelantarse y hacerse coincidir con las elecciones locales y las elecciones regionales en España. En cuanto a los números, es verdad, está presentada esta moción, o será presentada, mejor dicho, por un grupo político que tiene 52 diputados, pero bueno, hay otros grupos políticos que tienen 80 diputados y otros que tienen menos, que podrían sumarse perfectamente a esta moción y hacer que sea más respaldada. Dudo, francamente, y creo que no hay que engañarse en estos momentos, de que haya una mínima capacidad de reflexión en la bancada socialista, pero creo que debe haberlo, o que debe haberla, mejor dicho, en otras bancadas. Pero déjenme que haga una reflexión sobre los números de la moción. Es verdad que en España se han presentado 5, como bien ha dicho, y solo una ha triunfado. Algunos de los que la han presentado después han sido presidentes del gobierno, pero esta manera que algunos han tenido de ridiculizar la moción porque no contaba con los números sirve para ridiculizar toda la actividad parlamentaria de la democracia, porque se han presentado 5 mociones durante estos 40 años, pero en los parlamentos, en el Congreso, en el Senado, se han presentado miles y miles de iniciativas, de proposiciones de ley, de proposiciones no de ley, de mociones que no contaban con los números y que han sido derrotadas. Es decir, si acudimos al Parlamento para presentar solo aquello que podemos ganar, pues lo que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa. Y esto vale para cualquier iniciativa, para cualquier reprobación. Bueno, el Partido Popular también ha presentado mociones de censura, algunas de las cuales luego ha retirado en regiones. Es decir, que contar con los números o que la moción sea aprobada pues sería lo deseable y sería importante, pero no es el único motivo. Yo creo que es importantísimo retratar a Pedro Sánchez de nuevo junto a todos sus socios, retratarle ante los españoles y retratarle ante toda Europa. Y yo creo que la moción cumple perfectamente con esa función, que es una de las funciones de la moción. Don Santiago, ¿ha tenido usted contacto de cara a esta moción pues con el Partido Popular, con Ciudadanos, para ver si se van a sumar a la moción? ¿Ha tenido usted algún tipo de diálogo, por ejemplo, con el señor Feijóo? Bueno, yo sí he tenido diálogo con otras fuerzas políticas, pero los argumentos se han dicho públicamente. El Partido Popular ha dicho que esta moción fortalece al gobierno porque de nuevo Pedro Sánchez va a volver a tener el apoyo de los que le dieron la investidura. Nuestro argumento es que eso es verdad, que va a tener el apoyo de todos esos probablemente, pero eso no le fortalece. Queremos exactamente lo contrario que el Partido Popular, es que eso debilita al gobierno y que tenemos el deber de retratar al gobierno y que la moción de censura es una posibilidad de dirigirnos a todos los españoles, una posibilidad de la que podemos disponer todos los grupos políticos, no solo los que presentan la moción, de dirigirnos a los españoles ampliamente, sin las habituales cortapisas parlamentarias en cuanto al tiempo, y que va a tener que ser recogida por los medios de comunicación, que como ustedes saben, pues normalmente, como consecuencia del duopolio televisivo y de la prensa subvencionada que padecemos en España, pues recoge normalmente lo que interesa al gobierno, lo que interesa al poder, y creemos que la moción de censura no se va a poder eludir, no se va a poder tapar, y por lo tanto insistimos en que es una excelente oportunidad para dirigirnos a todos nuestros compatriotas y es una responsabilidad histórica con la que nosotros cumplimos. ¿Le costó mucho convencer al señor Tamames? Pues realmente no.
¿No? No. ¿Le gustó la idea desde el principio? Sí, yo creo que desde el principio fue partidario de la idea y no ha sido difícil convencer al señor Tamames, que tenía claro que debemos devolver la voz a los españoles y pedir que puedan expresarse en unas nuevas elecciones. Ya sabe usted que ha habido alguna crítica a la edad del candidato. ¿Qué le diría usted a quienes están diciendo que es que quizá Tamames es demasiado mayor para encabezar una moción de censura? Bueno, la verdad es que no solo ha habido críticas a la edad, ha habido una ridiculización, se ha calificado como esperpento y con frases parecidas como consecuencia de la edad del propuesto, ¿no? A mí me sorprende muchísimo y además me disgusta. Yo creo que a las personas mayores no están solo para que les paguemos la pensión, les mandemos a jugar a la petanca y las mandemos callar. Están para que las escuchemos por la experiencia que tienen y especialmente personas con la formación que tiene el profesor Tamames. Me parece realmente sorprendente la crítica de la edad, porque claro, yo no sé si con la crítica de la edad se quiere decir que que una persona no está en sus facultades mentales, cuando es evidente porque el señor Tamames reúne más neuronas que varias bancadas parlamentarias juntas en estos momentos. Y por otro lado, quizás se refieran al estado físico. Pues esto también es bastante sorprendente. Yo he visto a algún que otro diputado desplomarse en la tribuna y si fuese por el estado físico, pues igual hay señores diputados o señoras diputadas que están en peor estado físico que el señor Tamames, que lógicamente como consecuencia de la edad no es un atleta, pero que desde luego le da 1000 vueltas parlamentariamente a la mayor parte del hemiciclo. Dentro de las cosas que leía hoy en los medios hay alguna reflexión interesante sobre el despiste que en estos momentos tiene Pedro Sánchez en cuanto a cómo encarar el debate, porque claro, Pedro Sánchez pues tiene una costumbre que es comportarse pues en plan perdonavidas en el Congreso, tratando con una mezcla de displicencia y socarronería cutre tanto al PP como a Vox, pero ese tipo de actitud pues es de difícil encaje ante un Tamames. No quedaría muy bien Pedro Sánchez, con lo cual no tengo yo ni idea de cómo va a salir del paso Pedro Sánchez. ¿Cómo cree usted que lo hará? Pues si le digo la verdad, yo tampoco tengo ni idea, pero tampoco le he dedicado mucho tiempo a pensarlo ni me importa mucho. Me preocupa mucho más pensar en qué es lo que le debemos decir y cómo debemos decírselo. Cosa que por otra parte, como comprenderá, tenemos ya muy pensada, porque además nosotros procuramos no hacer piruetas y ya saben que decimos siempre lo mismo y de parecida manera. Lo que está claro es que Pedro Sánchez tratará de hacer en esta circunstancia y en cualquier otra lo que más le convenga a él, no al Partido Socialista, no a España, sino a su importantísima persona. Don Santiago, si le parece bien, le paso los trastos de preguntar a mis tertulianos que le quieren plantear alguna pregunta. Encantado. Don Mario Noya, empezando Santiago. Por la izquierda de la mesa. No, por la derecha. Solo de la mesa, ¿no? Por la derecha inversa, ¿no? Don Santiago, a mí me llama, primero un comentario, me llama la atención precisamente que Vox haya sido presentado como el partido anticonstitucional por antonomasia, un partido como muy rompedor con lo existente, etcétera, y es verdad que hay posiciones de Vox que supondrían una alteración de principios fundamentales de la Constitución, pero lo cierto es que al final ha habido seniors del tipo Tamames, Dragó, Amando de Miguel, que tienen una posición o que se han acercado mucho a Vox. Eso es algo que me llama la atención. Lo que quiero hacerle ahora es un comentario. La moción de censura que se plantea con una personalidad con el perfil de Ramón Tamames, yo creo que no va tanto el mensaje no es tanto de cambio político como lo que se ha predicado también en amplios sectores de la izquierda ilustrada y defenestrada por la izquierda realmente existente. Sabater y compañía llevan pidiendo lustros un gran acuerdo nacional para poner pie en pared frente al nacionalismo que está dinamitando la nación, tanto en el plano institucional como en el plano simbólico,
y generar una reordenación del mapa político que lleve a este tipo de cuestiones, ¿no? Don Santiago, este puede ser el fin último, intentar mandar un mensaje de recomposición del tablero político nacional que lleve a un gran acuerdo de todas las fuerzas que estén al margen del separatismo y del comunismo bolivariano, generar un nuevo acuerdo nacional que permita ordenar los asuntos de la nación de otra manera. Bueno, eso sería muy deseable, y desde luego la elección del profesor Tamames, que es un icono del acuerdo político en España que trajo la democracia, pues sería muy útil para que pensemos todos en la necesidad de los grandes consensos sobre las cuestiones importantes, no sobre las tonterías a las que ahora llaman consenso. Pero tampoco hay que engañarse. Hoy ese acuerdo político no puede hacerse con la izquierda parlamentaria o la izquierda partidaria, que está absolutamente entregada al pacto con los enemigos de España y de la Constitución. Me hacía un planteamiento al inicio, ¿no?, sobre la posición de Vox y la Constitución. Yo le agradezco los matices. Es verdad que Vox es un partido que propone reformas constitucionales en algunos aspectos, como el relativo al Estado de las Autonomías, pero Vox es un partido que respeta la ley y que cumple con la ley. Lo digo porque vengo precisamente de Zaragoza y según llegué allí a dar un mitin, leí unas declaraciones del portavoz de Teruel Existe, que parece ser que no descarta ahora del todo un posible pacto con el Partido Popular y con Vox en Aragón, y decía, siempre y cuando Vox respete la Constitución, el Estatuto y los derechos humanos. Pero bueno, nos lo va a decir un señor que es este, pero que han sido muchos otros, que han apoyado a un gobierno que ha pisoteado la Constitución, que ha sido, lo digo entre comillas, condenado por el Tribunal Constitucional por pisotear la Constitución, es decir, porque hemos logrado sentencias del Constitucional que han sido probablemente las más duras que han salido de un Tribunal Constitucional en Europa, diciendo que se han vulnerado derechos y libertades fundamentales con un estado de alarma inconstitucional durante meses. Y no ha dimitido el gobierno en manada, y ese gobierno ha sido apoyado por el señor de Teruel Existe, es decir, por un señor que dice que Vox es un partido anticonstitucional y que se tiene que comprometer a respetar los derechos humanos. Claro, cuando has apoyado un gobierno que ha pisoteado derechos y libertades. Bueno, nosotros padecemos permanentemente ese San Benito, pero tampoco nos preocupa en exceso, porque creemos que más allá de la propaganda mediática y partidaria que padecemos, los españoles se informan a través de canales alternativos y saben perfectamente quién dice la verdad y quién defiende en España la ley, el orden y respeta la Constitución. Doña Carmen Tomás. Buenos días, señora Abascal. Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Le ha dicho usted a Luis y a todos los oyentes, nos ha dicho que no le costó nada convencer a Tamames. Sin embargo, bueno, hemos leído, hemos escuchado, en fin, que la cosa, pues unos días sí, otros no se sabía, otros se lo estaban... ¿Tiene algo que ver con el tiempo que ha transcurrido en esas conversaciones, o qué hay de cierto en que haya habido algunos asuntos que Tamames no quería tratar y ustedes sí, por un lado, y otra muy breve? Teniendo en cuenta que la decisión de que la moción de censura tenga una fecha, depende de Meritxell Batet, ¿usted está convencido de que la moción de censura tendrá fecha antes de las elecciones de mayo? Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, sí. Yo creo que hemos padecido muchos escándalos perpetrados por este gobierno y por quien preside el Parlamento durante esta legislatura, pero hasta ahora las mociones de censura que se han registrado se han debatido relativamente pronto, con un mínimo de 6 días desde el registro y un máximo de un mes. Es decir, que sea un periodo más largo que ese sería un motivo de escándalo. Por lo tanto, yo confío que la moción se debata bastante pronto. En cuanto al otro, sí, es verdad que hemos leído muchas cosas, pero he de decir que la mayor parte de las cosas que yo he leído durante estas semanas en la prensa eran mentira, entre otras razones porque nosotros hemos estado muy callados y lo que hemos estado haciendo es trabajar en la moción, trabajar en
en el documento que se presenta para registrar la moción, trabajar también en las intervenciones que van a realizarse el día de la moción, y ese es un trabajo que hay que hacer de manera cuidadosa y de manera responsable, pero nada que ver con discrepancias, con enfrentamientos o con películas y novelas que han contado los medios de comunicación como consecuencia de que no hemos dado información, pues han decidido inventársela, pero eso es algo que también padecemos habitualmente y estamos acostumbrados. Nos lo tomamos con deportividad. O sea que Tamames va a hablar de todo. Bueno, Tamames va a hablar de muchísimas cosas y yo creo que va a decir cuál es su planteamiento de España y insisto, dirá cuál es su criterio, cuál es su diagnóstico, que en algunas cosas será un diagnóstico compartido con Vox y en otras no, porque la idea esa de ridiculizar la moción porque el señor Tamames no va a defender el programa político de Vox, pues repito lo de antes, es que nosotros no queríamos defender el programa político de Vox, queremos devolver la voz a los españoles. Si quisiésemos defender el programa político de Vox y hacer partidismo en la moción, me habría presentado yo directamente, pero nuestro planteamiento era otro desde el minuto uno, era presentar la figura de una persona independiente, con experiencia y que se comprometiese a convocar elecciones generales de recibir el apoyo, y eso es lo que pretendemos que se debata en España como consecuencia de la falta de representatividad en estos momentos del Congreso de los Diputados, que ya no refleja fielmente la voluntad popular, como consecuencia de la gigantesca mentira con la que Pedro Sánchez accedió al poder y como consecuencia también de el ejercicio del gobierno. Don Asís Timmermans. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, Asís. Dos preguntas muy rápidas, a ver si da tiempo. La primera, le pido que me la responda hoy o cualquier otro día, fíjese. No, quiero decir, porque es mi obsesión. A corto plazo, el desbancar a este gobierno de socialistas y comunistas y proterroristas va a requerir un entendimiento, al menos entre Partido Popular y Vox. ¿Cuál sería una plataforma mínima, es decir, unas 5, 8, 4 puntos, digamos, de una plataforma de acuerdo o de intento de acuerdo con el Partido Popular para realizar un programa de gobierno, bien en instituciones después de las municipales, bien en el gobierno de la nación? Pues yo creo que es una cosa que puedo responder ya y que es relativamente fácil y casi no tendría que relatar todo lo que había que cambiar. Claro. Sencillamente nosotros, para alcanzar un acuerdo de gobierno, primero necesitamos el respaldo de los españoles, que ese respaldo sea importante y que sea suficiente y mayoritario en el conjunto de la derecha que puede desbancar al gobierno, pero lo principal para nosotros es que haya una alternativa, no un relevo. Nosotros, ante esa frase que se ha instalado de que lo prioritario es echar a Pedro Sánchez, bueno, echar a Pedro Sánchez es una condición necesaria para lo prioritario, porque lo prioritario es acabar con las políticas de Pedro Sánchez. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hay que derogar toda la legislación ideológica, toda la legislación totalitaria en materia de memoria histórica, en materia de género, legislación trans, legislación animalista, todo lo que ha traído este gobierno. Lo que no puede ser es volver a ocupar el poder para no hacer nada, para estar como realquilados en el gobierno, con una izquierda tranquilita en la oposición, que cuando vuelva ya sabe que lo que tiene que hacer es apretar más y continuar, porque no se ha desbaratado absolutamente ninguno de los disparates que la izquierda ha traído en estos momentos a la vida social española. Yo creo que esa es la clave, un compromiso y una convicción de que se van a cambiar las cosas y no simplemente de que se va a cambiar a 10.000 señores del Partido Socialista para poner a 10.000 señores del Partido Popular o a 5.000 del Partido Popular y 5.000 de Vox. Nosotros no es lo que queremos. Lo que queremos realmente es un cambio de rumbo de la política en España, y si eso no ocurre, he dicho varias cosas ideológicas, pero en otras muchas materias, en materia fiscal, en materia de unidad nacional, pues realmente no tiene sentido decir a los españoles que hay una alternativa del gobierno. O sea, ocupar un gobierno, por ejemplo, para seguir aceptando todas las restricciones que vienen de las políticas globalistas en materia de lo que llaman transición energética, para decirle a la gente que no puede comer carne, que no puede tener coche, que no puede ir de vacaciones, que no puede volar en avión, pues tampoco sería útil. Nosotros lo que queremos es un cambio total y absoluto
respecto a la política que los españoles están padeciendo en estos momentos. Entendido. Y perdón, una pregunta muy rápida. Si se confirma que 1 de cada 4 diputados del Partido Socialista, al menos, han participado en una operación de sobornos con orgías financiadas por empresarios para obtener favores políticos, 1 de cada 4 diputados del Partido Socialista, que ya es decir, y eso que se sepa, si se confirma eso, es decir, se puede decir que el Partido Socialista es una organización, en fin, dominada por una corriente de malversación y de extorsión. O sea, quiero decir, ¿cómo valora usted esto? Bueno, pues lo valoro de la única manera que se puede valorar, porque hemos escuchado al Partido Socialista llamar organización criminal a otras fuerzas políticas por casos de corrupción, en algunos casos reales y en otros supuestos, y que han acabado no siendo nada. Y ahora comprobamos que un partido metido en estos líos, que hace leyes para que los violadores, los corruptos, los pederastas, los sediciosos salgan a la cárcel antes de tiempo, los terroristas también, pues bueno, pues habrá que ver cómo hay que llamar al Partido Socialista, pero tampoco nos puede sorprender de un partido que es el partido más viejo de España y que ha participado en todo tipo de tropelías, desde golpes de Estado con sus propias siglas hasta el robo del dinero del Banco de España, y que tiene una gigantesca deuda con la nación española. No me sorprende nada. Es más, esto siendo muy grave, es peccata minuta al lado de todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Estoy de acuerdo con eso, don Santiago. Bueno, me temo que se nos acaba el tiempo. Entiendo que sí, que presentarán iniciativas aparte. Entiendo que será don Santiago Abascal quien tenga que defender la postura de Vox en la moción de censura, pero se nos acaba el tiempo y no le podemos preguntar más a don Santiago. Muchísimas gracias, don Santiago, por habernos atendido en esta mañana de domingo. Estaremos atentos mañana a la presentación de la moción de censura en el Congreso y, por supuesto, estaremos atentísimos a la sesión de debate de la moción de censura, que, contra lo que se está diciendo, yo creo que se va a debatir cuanto antes mejor, porque no creo que a Sánchez le convenga acercarlo demasiado a las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Siempre es un placer poder hablar en esa casa.